Imagina descubrir que todo lo que creías sobre tu familia es una mentira. Clara hizo todo por Mark, pero en un abrir y cerrar de ojos, su vida perfecta se desmoronó. En medio del caos, una revelación inesperada: el millonario paralizado del que ella cuida es. Clara, susurrando para sí misma, con la voz temblorosa: ¿por qué hizo esto? Yo hice todo por él. En una esquina del apartamento, un pequeño vestido azul y una caja de recuerdos están apilados de manera desordenada, símbolos de una vida que parecía perfecta, ahora destrozada. Clara, secándose las lágrimas: y lo lograré. Solo necesito un poco de tiempo para pensar. La escena cambia a Clara caminando por la ciudad, el viento frío soplando en su cabello. Entra a una cafetería, donde intenta distraerse con un libro pero no puede concentrarse. Sus ojos vagan, llenos de tristeza. Amiga, Sara, entrando a la cafetería y notando a Clara: Clara, no sabía que estabas aquí. ¿Estás bien? Clara, forzando una sonrisa: hola, Sara. Solo necesitaba salir de la casa un rato. No estoy muy bien. Mark rompió conmigo. Sara, con una mirada de sorpresa y compasión: Clara, lo siento mucho. ¿Cómo pasó esto? Clara, suspirando profundamente, dijo que necesitaba espacio. Pero siento que simplemente se alejó de la nada. No sé qué hacer ahora. La siguiente escena muestra a Clara en su apartamento vacío, enfrentando el silencio a su alrededor. La cámara se enfoca en su expresión de desesperación mientras pasa sus días buscando trabajo. Cada rechazo y silencio se convierte en un cuchillo en su corazón. Finalmente, Clara encuentra un anuncio de trabajo como cuidadora de un millonario paralizado, Richard Hargrove. Con pocas opciones y desesperada, decide postularse. Entrevistador: señor Bennett, examinando el currículum de Clara. ¿Tienes experiencia en cuidados médicos, Clara? Clara, nerviosa pero decidida: no exactamente, pero soy dedicada y dispuesta a aprender. Solo necesito una oportunidad. Señor Bennett, asintiendo: veremos qué podemos hacer. Richard es un hombre difícil, pero tal vez tú seas la persona adecuada para el trabajo. La escena se corta a la mansión de Richard Hargrove. Clara entra a la lujosa casa, su mirada abarcando el lujo a su alrededor, un marcado contraste con la vida sencilla que dejó atrás. Richard, en una silla de ruedas, mirando a Clara con una mezcla de desconfianza y curiosidad: debe ser Clara. Soy Richard. Veamos qué puedes hacer. Clara, tratando de ocultar su ansiedad: estoy aquí para ayudar en lo que necesites. En los primeros días, Clara enfrenta inmensos desafíos. Richard es exigente y distante, y las horas son largas y agotadoras. Clara lucha por encontrar el equilibrio, sus noches ocupadas por pensamientos del pasado e incertidumbre sobre el futuro. Clara, hablando con un compañero de trabajo por la noche: siento que estoy viviendo en una pesadilla. Nada parece correcto, y el peso de mi pasado no me deja en paz. Compañero de trabajo, con una mirada comprensiva: a veces la vida nos empuja a situaciones que no entendemos. Tal vez estás aquí por una razón, Clara. La escena final de la parte 1 muestra a Clara sola en su habitación, la suave luz de la noche entrando por la ventana. Ella toma una foto de su hijo y la mira con una mezcla de esperanza y desesperación. Clara, susurrando a la foto: haré lo que sea necesario para asegurar un futuro para los dos. Lo prometo. La escena comienza en el opulento estudio de Richard Hargrove. Clara está limpiando meticulosamente la habitación, sus movimientos lentos y metódicos, en marcado contraste con sus emociones turbulentas. La cámara recorre la habitación, revelando pilas de papeles y archivos, y finalmente se enfoca en Clara cuando nota una carpeta ligeramente desordenada en el escritorio. Clara, murmurando para sí misma, quitando el polvo de la carpeta: esto parece fuera de lugar. Sus dedos tiemblan ligeramente mientras abre la carpeta. Dentro, encuentra documentos con información personal detallada y papeles legales. Sus ojos se abren con sorpresa al leer un nombre que reconoce muy bien, el suyo propio. Clara, susurrando incrédula: no. Esto no puede ser real. Pasa las páginas. Su rostro se pone pálido mientras lee sobre su hijo, Jack, y luego encuentra una carta fechada hace varios años. La carta revela que Richard Hargrove es de hecho el padre biológico de Jack, resultado de un breve pero intenso encuentro años atrás. Sus manos tiemblan mientras comprende la gravedad de la situación. Clara, susurrando, con lágrimas rodando por su rostro: oh Dios. Richard es el padre de Jack. ¿Cómo pudo suceder esto? La escena corta a Clara sentada en el borde de su cama más tarde esa noche, con la cabeza enterrada en sus manos. La habitación está oscura, salvo por la luz tenue de una lámpara que proyecta largas sombras. Su respiración es entrecortada y está claramente abrumada por el peso de la revelación. Clara, llorando: ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo puedo siquiera enfrentarlo? Él no tiene idea. Y a la mañana siguiente,
Clara está inusualmente distante mientras prepara el desayuno para Richard. Se mueve mecánicamente, su mente absorta en los documentos que encontró. Richard nota su comportamiento distraído pero no comenta. Richard, alzando una ceja. Clara, ¿todo está bien? Te veo extraña hoy. Clara, forzando una sonrisa tensa. Estoy bien, solo un poco cansada. Han sido unos días largos. Mientras Clara sirve a Richard, lo mira de reojo, luchando por mantener sus emociones bajo control. La cámara captura el conflicto interno en su rostro, el tormento de saber un secreto tan monumental que podría cambiarlo todo. Richard, mirando a Clara con un toque de preocupación, y si necesitas hablar de algo, estoy aquí. Clara, tratando de mantener la compostura, gracias, pero no es nada. Estaré bien. La escena transiciona a Clara sola en el estudio más tarde ese día. Está paseando de un lado a otro, tratando de decidir qué hacer con el conocimiento que tiene. La cámara se enfoca en su rostro angustiado mientras sostiene los documentos en sus manos, contemplando las implicaciones de revelar la verdad. Clara, hablándose a sí misma, con la voz temblorosa, si se lo digo, podría destruirlo todo. Pero ocultarle esto, ¿puedo realmente hacerlo? La tensión aumenta mientras la lucha interna de Clara se intensifica. Sabe que confrontar a Richard podría desmoronar su vida y el delicado equilibrio que ha logrado establecer. El peso del secreto es palpable, y el miedo a lo desconocido se refleja en sus ojos ansiosos. Clara, desesperada, necesito pensar en esto. Necesito proteger a Jack, pero ni siquiera sé lo que eso significa ahora. Cuando cae la noche, Clara está nuevamente sentada en el borde de su cama, con la mente acelerada. Toma su teléfono y marca el número de Sara, desesperada por una oreja comprensiva. Sara, por teléfono. Clara, ¿estás bien? Suenas angustiada. Clara, con la voz entrecortada. Sara, encontré algo hoy. Algo que cambia todo. Richard, él es el padre de Jack. No sé qué hacer. Sara, sorprendida, y oh Dios mío, Clara. Eso es enorme. ¿Has hablado con él sobre esto? Clara, llorando, no puedo. Ni siquiera sé cómo empezar. Tengo tanto miedo. ¿Qué pasa si esto lo destruye todo? ¿Qué pasa si nos destruye a nosotros? Sara, tratando de consolarla, tienes que pensar en lo que es mejor para ti y para Jack. Pero no te apresures a nada. Tómate tu tiempo, averigua lo que realmente quieres. Clara cuelga, con el rostro surcado de lágrimas. La cámara se detiene en ella mientras aprieta los documentos contra su pecho, sintiendo el peso aplastante de la decisión que debe tomar. La escena comienza en la mansión de Richard Hargrove, con Clara caminando por los grandes pasillos, sus pasos pesados. Su rostro muestra claros signos de noches sin dormir y una agitación interna que lucha por ocultar. La cámara la captura mientras se mueve mecánicamente, su mente ocupada con la revelación sobre Richard. Richard, sentado en su estudio, notando la actitud distraída de Clara. Clara, ¿pasa algo? Te noto distante últimamente. Clara, forzando una sonrisa, tratando de disimular su ansiedad. Solo estoy un poco cansada, Richard. Ha sido mucho a lo que adaptarse. Richard, sintiendo que hay algo más, y si hay algo que te preocupa, está bien hablar de ello. No tienes que cargarlo sola. Clara, luchando por mantener la compostura. No es nada. Estoy bien. De verdad. La cámara se desplaza hacia Clara en la cocina, donde está preparando una comida con eficiencia mecánica. Su mente está acelerada, dividida entre su deber hacia Richard y el devastador secreto que guarda. Mientras corta vegetales, se corta accidentalmente el dedo, y la vista de la sangre la devuelve a la realidad. Clara, susurrando para sí misma, con lágrimas acumulándose. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se supone que debo manejar esto? La escena cambia a la noche, con Clara tratando de descansar. Está en la cama, dando vueltas, su mente plagada de pesadillas de confrontación y conflicto. El estrés es evidente en sus movimientos inquietos y su ceño fruncido. Richard, entrando en su habitación, habiendo notado su angustia. Clara, ¿estás bien? Has estado tensa durante días. Si hay algo que necesitas decirme, estoy aquí. Clara, sentándose abruptamente, con los ojos rojos. Richard, yo. No sé si puedo seguir haciendo esto. Ha sido difícil, muy difícil. Richard, sentándose a su lado, preocupado. No tienes que pasar por esto sola. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Clara mira a Richard, sus ojos llenos de emociones encontradas. Quiere decirle la verdad, pero está paralizada por el miedo. La cámara captura la vulnerabilidad cruda en su rostro mientras lucha consigo misma. Clara, con la voz temblorosa, y encontré algo sobre el pasado. Sobre tú y yo. Es complicado. Richard,
frunciendo el ceño. ¿Y qué quieres decir? ¿Qué encontraste? Clara, tomando una respiración profunda, y es sobre mi hijo, Jack. Resulta que tú eres su padre. El rostro de Richard se pone pálido al absorber el peso de sus palabras. La habitación se llena de un silencio tenso mientras él procesa la revelación. Sus ojos reflejan una mezcla de sorpresa, confusión y una profunda, inquietante realización. Richard, con la voz baja y tensa, ¿estás diciendo que tengo un hijo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Clara, con lágrimas rodando por su rostro, y no sabía cómo. Tenía miedo. Pensé que podría protegerlo de todo esto. Pero ahora, no sé qué hacer. Richard, luchando por controlar sus emociones, esto es mucho que asimilar. Necesito entender. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué no viniste a mí antes? Clara, sollozando, y tenía miedo de lo que significaría. No quería arrastrarlo a este mundo. Quería mantenerlo a salvo. Richard se recuesta, abrumado, sus manos agarrando el borde de la cama. El peso de la revelación lo está aplastando. La cámara se enfoca en su rostro, capturando el conflicto y el arrepentimiento mientras lucha con el impacto de esta verdad en su vida y futuro. Richard, en voz baja, casi para sí mismo, necesito tiempo para procesar esto. Todo está cambiando tan rápido. Nunca esperé esto. Clara, suplicando, por favor, Richard, trata de entender. No quería lastimarte. Solo quería lo mejor para Jack. Richard, después de una larga pausa, asintiendo lentamente, entiendo. Yo también necesito tiempo. Resolveremos esto, pero ahora, necesito pensar. La escena se desvanece con Clara sentada sola en su habitación, su corazón pesado con la carga de la verdad. La cámara la captura en un momento de emoción cruda, reflexionando sobre la abrumadora complejidad de la situación y la incertidumbre de lo que depara el futuro. La escena comienza por la mañana, con Clara sentada en la mesa de la cocina, visiblemente ansiosa. Richard todavía está procesando la conmoción de la noche anterior, y la atmósfera en la mansión está cargada de tensión no resuelta. Clara intenta mantener su rutina, pero su mente está claramente en otro lugar. Richard, entrando en la cocina, su rostro mostrando signos de una noche sin dormir, Clara, he estado pensando. Anoche fue abrumador. Necesito entender qué está pasando. Clara, forzando una actitud calmada, pero sus manos tiemblan visiblemente mientras pone la mesa, y lo entiendo. Es mucho que asimilar. Estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas. Richard, sentándose, su voz tensa. Primero, cuéntame todo lo que sabes sobre Jack. ¿Por qué no me dijiste sobre él antes? Clara, suspirando profundamente, y Jack es nuestro hijo. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de cómo afectaría su vida. Quería protegerlo de las complicaciones que podrían surgir al saber que su padre era alguien como tú. Richard, mirando hacia abajo, conflictuado, y entiendo tu miedo. Pero necesito saber más. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo ha estado? Clara, con lágrimas acumulándose, y ha estado creciendo en un pequeño apartamento, tratando de vivir una vida normal a pesar de todo. Es un buen niño, pero he estado luchando para mantenerlo. Solo quería que tuviera una oportunidad de una vida feliz. La cámara se desplaza al rostro de Richard, mostrando el impacto de las palabras de Clara. Su expresión es una mezcla de arrepentimiento y una nueva determinación. Richard, suavemente, necesito conocerlo. Necesito conocer a mi hijo. La escena cambia más tarde ese día, con Clara y Richard llegando a un modesto edificio de apartamentos. La ansiedad de Clara es palpable mientras caminan por el pasillo hacia su apartamento. La cámara captura sus manos temblorosas mientras abre la puerta. Jack, corriendo emocionado hacia la puerta, «Mamá. ¿Estás en casa?» Jack mira hacia arriba y nota a Richard detrás de Clara. Su rostro muestra curiosidad y un toque de confusión. Jack, dudoso, ¿quién es él? Clara, arrodillándose junto a Jack, luchando por encontrar las palabras correctas. Jack, este es Richard. Él es alguien importante. Él es tu padre. Los ojos de Jack se agrandan, y mira a Richard con una mezcla de asombro e incertidumbre. La cámara captura el rostro de Richard, revelando una profunda reacción emocional mientras se arrodilla al nivel de Jack. Richard, con voz suave, casi temblorosa, y hola, Jack. Soy tu padre. He oído mucho sobre ti. Jack, mirando entre Richard y Clara, ¿por qué no viniste antes? Clara, tratando de contener las lágrimas, y es una historia complicada, Jack. Pero quería que supieras que eres amado y que esta es una oportunidad para que seamos una familia. Richard se levanta, mirando por la ventana, claramente abrumado por la nueva realidad.
La cámara captura su momento de contemplación mientras procesa el peso emocional de conocer a su hijo. Richard, aclara, en voz baja, necesito hacer las cosas bien. Necesito entender mis responsabilidades y estar ahí para Jack. Clara, asintiendo, su voz quebrándose, gracias, Richard. Solo quiero lo mejor para él. Espero que entiendas que esto no es fácil para ninguno de nosotros. La escena cambia a una tensa y silenciosa cena esa noche. Clara, Richard y Jack están en la mesa, comiendo en silencio. La atmósfera es tensa, con Clara y Richard intercambiando miradas llenas de palabras no dichas y aprensiones. Jack, tratando de romper la tensión. ¿Te gusta la pizza, señor Richard? Richard, sonriendo levemente. Sí, Jack. Es una de mis favoritas. La cámara captura la conexión tentativa que se está formando entre Richard y Jack. La sonrisa de Richard es sincera pero llena de incertidumbre, mientras que la pregunta inocente de Jack sirve como un pequeño pero significativo paso hacia la construcción de una relación. Al terminar la cena, Richard y Clara tienen una conversación privada en la cocina. Clara mira a Richard, sus ojos llenos de preocupación y esperanza. Clara, con voz baja, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? Richard, suspirando profundamente, necesito arreglar las cosas, hacer las paces y descubrir cómo ser parte de la vida de Jack. Pero quiero hacerlo bien. Quiero estar involucrado. Clara, aliviada pero aprensiva, gracias, Richard. Solo espero que podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Por el bien de Jack. La cámara se aleja, capturando las emociones complejas grabadas en los rostros de Clara y Richard mientras navegan por este nuevo e incierto camino. La escena termina con una sensación persistente de anticipación y el peso de los desafíos que aún están por venir. La escena comienza a la mañana siguiente en el modesto apartamento de Clara. Clara y Jack están desayunando, pero la atmósfera es tensa. Jack está inusualmente callado, sintiendo la corriente subterránea de cambio e incertidumbre. Jack, jugando con su cereal. Mamá, Richard va a estar más tiempo con nosotros ahora. Clara, forzando una sonrisa tranquilizadora. Creo que sí, Jack. Quiere estar involucrado en tu vida. Va a tomar tiempo, pero resolveremos las cosas juntos. La cámara captura la expresión conflictiva de Clara mientras intenta mantener una apariencia de normalidad a pesar del tumulto que siente por dentro. Ella mira el reloj, su ansiedad palpable mientras se prepara para el día que le espera. Más tarde ese día, Richard llega al apartamento de Clara para una visita programada. Clara está visiblemente nerviosa mientras abre la puerta para dejarlo entrar. La cámara se enfoca en el rostro de Richard, mostrando su determinación pero también la incomodidad de asumir un nuevo rol. Richard, entrando, mirando alrededor, hola, Clara. Hola, Jack. ¿Cómo están hoy? Clara, forzando un tono calmado, estamos bien. Jack ha estado un poco callado, pero estoy segura de que solo está ajustándose. Richard, arrodillándose al nivel de Jack, te traje algo, Jack. Espero que te guste. Richard le entrega a Jack un pequeño regalo, un avión a escala. Los ojos de Jack se iluminan con curiosidad y emoción, una sonrisa breve pero genuina aparece en su rostro. Jack, emocionado. Vaya, gracias, señor Richard, esto es increíble. Richard, sonriendo, visiblemente aliviado. Me alegra que te guste. Tal vez podamos armarlo juntos algún día. La cámara captura el vínculo tentativo pero creciente entre Richard y Jack. Clara observa desde la distancia, su corazón una mezcla de esperanza y preocupación al ver su interacción. A medida que avanza la tarde, Clara y Richard tienen una conversación privada en la cocina. La tensión entre ellos es palpable mientras discuten sus próximos pasos. Clara, suspirando, Richard, aprecio que intentes conectar con Jack. Pero hay mucho que tenemos que resolver. No se trata solo de pasar tiempo con él. Hay cosas prácticas que necesitamos abordar. Richard, asintiendo, luciendo serio, lo sé. Quiero estar involucrado en su vida, pero también necesito entender cómo hacerlo correctamente. Quiero asegurarme de ser una influencia positiva. Clara, con la voz quebrada, no se trata solo de estar ahí para él. Se trata de integrarse en su vida de una manera que se sienta bien para ambos. No quiero que se confunda o se lastime con todo esto. Richard, suspirando, lo entiendo. Estoy tratando de navegar esto lo mejor que puedo. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos trabajar juntos para que esta transición sea lo más suave posible. La escena cambia a una tensa reunión entre Clara y Richard esa noche. Clara está claramente angustiada mientras trata de expresar sus preocupaciones y los desafíos que enfrenta. Clara, con la voz temblorosa, me preocupa Jack. Ya ha pasado por mucho. ¿Cómo le explicamos todo esto sin empeorar las cosas? Richard, tratando de ser tranquilizador, necesitamos ser honestos pero amables.
Debemos hacerle saber que estamos aquí para él y que las cosas mejorarán. Necesitamos ser un frente unido. Clara, asintiendo, pero aún ansiosa, espero que tengas razón. Solo quiero que sea feliz y se sienta seguro. Richard, tomándola de la mano, saldremos adelante. Solo necesitamos comunicarnos y apoyarnos mutuamente. Estoy comprometido a hacer que esto funcione. La escena termina con Clara y Richard en la cocina, sus manos entrelazadas, compartiendo una comprensión silenciosa del desafío que tienen por delante. La cámara se aleja, capturando la complejidad de sus emociones y la esperanza de que juntos puedan encontrar una manera de construir un futuro mejor para Jack.